Precio del alargamiento de pene para 2024. Entiendo que es lo que más preguntáis en los comentarios, entiendo que es súper importante para decidir si te lo puedes permitir o no, pero os ruego que no baséis nunca una decisión en precios o en cosas de ese tipo. Me refiero, informar, si te cuadra, si te va perfecto lo que ahora vamos a contar, maravilloso, pero primero infórmate, complicaciones, postoperatorio, tal. Es verdad que es una cirugía relativamente sencilla, con una tasa de complicaciones baja, una recuperación muy rápida, pero que no reduzcamos al precio. Nunca he sido amigo de hacer estos vídeos para no reducir a la economía directamente algo tan importante y tan difícil de decidir como una cirugía. Porque esto no es solamente una cuestión económica. Sabéis que a los que ya habéis pedido presupuesto y demás, os hemos avisado de que a partir de finales de este año, 23, iba a haber un incremento en los precios por la inflación, por el cambio euro-dólar y demás. Lo hemos ido retrasando todo lo posible. Es más, a principio de este año, de 2023, el precio, hubo un momento que sí que hubo que subirlo sí o sí, pero conseguimos bajarlo. Pues tengo una muy buena noticia porque debido al número de cirugías que hemos alcanzado este año, que ha sido incluso superior al del año pasado, yo no, porque yo no me encargo de esto, yo del tema económico no sé absolutamente nada, me lo informan, pero mi equipo económico la verdad es que es maravilloso. Ya han llegado a un acuerdo con la empresa americana que nos suministra el material para hacer la cirugía, para que no haya incremento durante los próximos 1.500 pacientes, y eso se supone que debería ser el total de un año. Como veis, no os digo para los siguientes 7 pacientes, ni 10 pacientes, ni 20 pacientes, para que corriendo, venga, llama, última oportunidad, en absoluto. Esperamos que sea algo estable. A cambio nos piden que hagamos el pedido por adelantado, una serie de cosas, un pago previo que esté dentro del 23, aunque nos lo sirva en el 24, bueno, cosas de estas de fiscalidades y de empresas que yo ni sé, ni me quiero meter en ello, pero creo que es una noticia muy buena porque algunos me decíais, pero ¿por qué tan caro? ¿Por qué tal? Entender que, desde luego, no somos una ONG, eso está clarísimo, pero entended que hay unos gastos enormes detrás de cada cirugía. A mí me veis en el vídeo y ahí me resulta muy gracioso cuando me preguntáis a mí, oye, ¿sigue libre la fecha del 3 de diciembre? ¿Qué sabré yo cuando llego opero lo que está? Hay un equipo humano de 17 personas detrás de mí, pero es que aparte, el día del quirófano hay que pagar quirófano, materiales, anestesista, instrumentistas, ayudantes, los urólogos que trabajan con nosotros. Esta cirugía podría ser mucho más económica y durar 5 horas. Entro yo solo en quirófano, os lo hago incluso con anestesia local y oye, igual le podemos arañar la mitad, pero claro, entre operarte con una duración de 1 hora o con una duración de 4 horas, el postoperatorio no tiene nada que ver. La recuperación no tiene nada que ver. La tasa de complicaciones no tiene nada que ver. Entre operarte con un anestesista al lado tuyo, confortable, que no te mueves, la posibilidad de complicación es mucho menor que si te estás moviendo con una anestesia local porque estás sufriendo y te sube la tensión arterial, aunque solamente sea de sentir que te tocamos. Que nadie me diga, házmelo con 4 horas que pago menos, porque desde luego me resultaría hasta ofensivo. Intentamos que la calidad de lo que os damos sea la máxima que podemos alcanzar. Y entiendo el primero, porque yo aparte de médico aquí soy cliente en el resto de mi vida, que es una cirugía cara. Y a priori se va a mantener en el entorno de los 8.800 euros, algo así, si no me equivoco, por no decir números exactos. Vamos a seguir trabajando en la financiación. No sabéis lo que nos cuesta encontrar financieras, porque eso que nos iba a provocar a nosotros subir el precio, que es el incremento de Euribor, el incremento del precio del dinero, o mejor dicho, la devaluación del valor del dinero, nos pasa a nosotros y les pasa a todo el mundo. Entonces, entendemos que es una cirugía cara. En todo lo que os podamos ayudar, os vamos a ayudar. Hablad con mi equipo, preguntar por formas de acceder a ello y estaremos encantados de ayudarlo. Sí que, como nota final, entended que la cirugía, cuando la realizamos en otros países, en México, en Estados Unidos, en Colombia, tiene costes diferentes. Por un motivo fundamental. Primero, porque mi avión, el de mi equipo, el hotel y los traslados y el tiempo que empleamos en ir, no supone un coste, pero sobre todo porque los hospitales de allí, aunque os parezca que pueda ser más económico operar en Colombia o en México que en España, nos resulta más caro, porque si yo en España hago 1.000 cirugías y en México hago 100,
los acuerdos a los que puedo llegar con los hospitales de allí son diferentes. Y porque en este tipo de países en los cuales tenemos partners, es decir, tenemos personas que nos ayudan, intentamos ir siempre a sitios de un nivel que sea excelso, que sea excelente, porque en Colombia y en México hay hospitales que están a nivel o por encima de los españoles, sin lugar a dudas. Entonces, como bien sabéis los que vivís allí, las cosas de cierto nivel en México y en Colombia son muchísimo más caras que en España, y por eso el coste es algo más elevado. De todos modos, nosotros siempre vamos a trabajar en dentro de un orden, facilitaros lo máximo las cosas y ayudaros a que podáis cumplir vuestro sueño, porque yo siempre soy el primero que entiende que el coste de la cirugía es muy elevado y que hacéis un gran esfuerzo, sobre todo cuando os enfrentáis a algo como una cirugía que no es matemático y que el resultado va a depender de cómo sea vuestro cuerpo y de lo que podamos trabajar por dentro.